el tema del que les queremos hablar hoy con especial atención, que es el tema sobre lo que presentó ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la conferencia matutina que está haciendo Latinus, o este consorcio del que es parte Latinus, tiene un cuento en sí mismo. Tiene un cuento que nos contó Pablo Gómez, quien es el titular de la UIF. Así que vamos a escuchar el cuento que nos quiere hacer creer y después cómo él mismo contradice esta historia. Así que empecemos hoy con rendición de cuentos. Entonces, no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tienen la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así porque la aplicación del artículo séptimo de la Constitución es parejo y es para todos. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia. Y el hecho que haya sido así, que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales, como se hace en casi todo el mundo, es sencillamente porque el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país, nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia. Vamos a verla. Pero además quiero hacer una observación. Si ustedes ven ahí el total de lo que han recibido, los colaboradores a los que les pagan desde la cuenta de Delaware, que se llama Latinus Media Group, que es la tercera columna que dice Estados Unidos, que son 17 millones, lo compara con los ingresos de los accionistas, y ya se verá que se llevan ellos lo principal. Ellos se quedan con la mayor parte del dinero, que viene de arcas públicas, pero no para la compra de servicios periodísticos, sino medicinas, servicios médicos. Bueno, este es el bonito cuento que esta semana nos quiere hacer creer el gobierno, porque como acabamos de escuchar a Pablo Gómez, titular de la UIF, decirnos en esta conferencia, él asegura que este gobierno respeta la libertad de expresión, que por eso no persigue la calumnia, como asegura que es todo lo que publica Latinus, que todos son calumnias y que han hecho de la calumnia un negocio, pero que no persigue estos dichos de manera judicial, o sea, que no demanda al medio por lo que publica el gobierno de México, porque respeta mucho la libertad de expresión, ¿no? Entonces, como que deberíamos estar agradecidos, agradecidas, porque no demandan a estas personas. Eso lo dice por un lado, pero por el otro empieza a proyectar en esta conferencia, por supuesto con el consentimiento y el conocimiento del presidente López Obrador, esa tabla ya famosa que hemos estado viendo desde ayer, en donde podemos ver lo que estas empresas le han pagado a personas como Carlos Loret de Mola, como Víctor Trujillo, Broso, Denise Dresser, el exconsejero del INE, Lorenzo Córdoba, María Scherer. Hay muchas personas en esta tabla, ¿no? A pesar de que primero nos está diciendo no vamos a reprimir a nadie, respetamos la libertad de expresión, pero miren, vamos a publicar esta información que no es pública, que no debe ser pública, porque pues así lo decidimos, ¿no? ¿Cuál es el problema con todo esto? En la encuesta que hicimos y también en el video que publicamos ayer y en el video que publicamos hoy sobre este tema, muchas personas dicen, pues está bien que se sepa esto, porque al final pues están diciendo que recibe recursos públicos esta empresa o estas tres empresas, entonces lo tenemos que saber. Y también tenemos que saber de dónde viene el dinero
con el que nos están informando, ¿no? El dinero que reciben medios de comunicación. Aunque esto puede parecer muy simple y muy lógico, la realidad es que, pues, independientemente de lo que cada quien piense y crea en México, e independientemente de cómo nos caiga Carlos Loret, cómo nos caiga Víctor Trujillo, cómo nos caiga el propio presidente Andrés Manuel López Obrador o Pablo Gómez, tenemos leyes en México todavía, que se supone que debemos seguir y sobre todo las autoridades. Entonces, Pablo Gómez también fue muy enfático en decir que Carlos Loret está exagerando, que a él no lo está investigando la UIF y que esta investigación no se trata de él. Vamos a escuchar las palabras exactas de Pablo Gómez para que no piensen ustedes que los estoy engañando, que estoy sacando de contexto sus palabras. Vamos a escuchar qué dijo sobre el papel que juega Carlos Loret en esta investigación. Aquí está. Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinos. Conclusión. De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. Ya lo dijo 2 veces. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, 3. codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinos, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero Latinos es un consorcio en sí mismo. No forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares. Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinos no lleva incluido ningún periodista, Ya 4 veces. ningún profesional de la comunicación, Pues 5. ni persona que se dedique a esta actividad. 6. La política del gobierno desde un principio fue el respeto al artículo 7º de la Constitución que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio. Bueno, entonces otra vez dice que el gobierno respeta la libertad de expresión, que cualquier persona puede difundir sus ideas o lo que quiera a través de cualquier medio y dijo 5 veces, por lo menos yo conté, que ni Carlos Loret, ni ningún otro periodista, ni ninguna otra persona que se dedique a la comunicación está siendo investigada, que la investigación es contra Latinos y otras empresas de este consorcio del que forma parte Latinos. Lo dijo por lo menos 5 veces. Entonces, ya no vamos a poner aquí la tabla porque ya solamente estamos replicando esta cosa de seguir exponiendo información que no debe ser pública, pero seguramente vieron la tabla en donde está hasta arriba Carlos Loret de Mola y los pagos que recibió de cada una de esas 3 empresas. Después, Víctor Trujillo, o bueno, su empresa y así. Hay muchas personas ahí en la tabla. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Vamos a recordar que Pablo Gómez nos dijo 5 veces que ni Loret ni ninguna otra persona comunicadora, periodista, está en esta investigación, pero que sí hay una investigación abierta contra Latinos. A ver, primero, ¿de qué se trata esa investigación? Porque así, este video de Pablo Gómez duró 2 minutos y yo no sé ustedes, pero a mí se me hizo como media hora. En total sí habló media hora en la conferencia matutina. Y fue una exposición sumamente enredada. Es un tema
muy complicado y por lo tanto tuvo que haber sido explicado de una manera mucho más clara, pero lo enredó y lo enredó y le metió cosas que ni siquiera eran importantes para entender el tema. O sea, es un enredijo de información que vamos a intentar desenredar aquí. Entonces, lo primero, el dato con el que nos tenemos que quedar es el siguiente. Según esta investigación que está abierta en la UIF desde 2021, o sea que ya tiene como 3 años abierta, sigue abierta porque todavía no está cerrada, no hay conclusiones, no hay nada, sigue abierta la investigación. Según esta investigación, hay más de 2.400 millones de pesos que provienen de recursos públicos y que distintos gobiernos de distintas entidades han pagado a estas empresas. No a Carlos Loret directamente, no lo han contratado a él, no han contratado a Broso, no, se los han pagado a empresas que prestan servicios médicos o que venden medicamentos. 2.437 millones de pesos. De acuerdo con lo que expuso Pablo Gómez, estas 3 empresas, que son parte de Latinus, de este grupo de Latinus, reciben dinero por la compra de servicios periodísticos de las otras empresas que son las que reciben dinero de servicios y medicamentos. Entonces, a ver, hay cierto grupo de empresas que venden medicamentos y servicios a gobiernos estatales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según esta investigación. Estas empresas que venden medicamentos y servicios médicos, servicios de salud, después le pagan a 3 empresas del grupo Latinus. Está Latinus y están otras 2. Y es ahí donde viene la triangulación de estos recursos, de acuerdo con la investigación de la UIF. ¿Quiénes las están pagando? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los gobiernos de Nuevo León, de Sinaloa y de Tamaulipas, también el Estado de México, Michoacán e Hidalgo. Todo esto ha sucedido entre 2019 y entre 2024. La investigación fue abierta en 2021 y pues los pagos han continuado porque según él mismo, en 2021 abren la investigación y todavía de 2021 a 2024 se siguen haciendo estas contrataciones de servicios, se siguen contratando a estas empresas de servicios médicos, supuestamente, según lo que dice Pablo Gómez, y estas empresas después contratan a Latinus y otras 2 empresas para que les presten servicios de comunicación. Y así es como triangulan este dinero, que originalmente viene de recursos públicos. A ver, ¿de cuánto estamos hablando cuando decimos 2.400 millones de pesos? Porque yo no sé ustedes, pero para mí esos montos tan gigantes son una cosa difícil de poner en contexto, ¿no? O en proporción. Vamos a compararlo, por ejemplo, con una compra que ha hecho recientemente el gobierno federal y es nada más y nada menos que la megafarmacia. La megafarmacia inicialmente iba a costar 2.700 millones de pesos, o sea, un poquito más de lo que los gobiernos estatales le pagaron a estas empresas, 2.700 millones de pesos, 1.400 por el inmueble y 1.300 millones por las adecuaciones. Recordemos que este inmueble, la megafarmacia, le fue comprada a Liverpool, pero además después el gobierno informó que el costo se elevó un poquito y que en realidad subió a 3.600 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, estos 2.400 millones de pesos que está investigando la UIF de recursos públicos es menos que el costo total de la megafarmacia, para ponerlo en alguna proporción. Eso es lo que nos está diciendo Pablo Gómez. Ahora, es muy importante en este tema revisar qué nos están diciendo las leyes, ¿no? Porque según los elementos que tenemos hasta ahora, por un lado tenemos que Pablo Gómez nos dice, sí, hay estas empresas que prestan, según ellas, servicios médicos y venden medicamentos y varios gobiernos les han pagado 2.400 millones de pesos. Y por el otro lado nos dice, tenemos una investigación abierta, sí, pero esta investigación es contra Latinus, la empresa, y contra otras empresas, pero no es contra las personas, o sea, no es contra Carlos Loret, no es contra Víctor Trujillo, no es contra Denise Dresser, no es contra María Scherer, es contra las empresas.
¿ok? Entonces, uno podría pensar, bueno, si nos está diciendo el titular de la UIF que estas empresas que no son Latinus, son otras empresas del consorcio que venden cosas de medicina, están recibiendo 2.400 millones de pesos de recursos públicos, pues obviamente tendríamos que saber, pues sí, ¿no? Si les están pagando a Carlos Loret y no sé qué. Aquí el detalle en todo esto es que estas empresas no están subcontratando a Loret de Mola o a Víctor Trujillo o a ninguna otra de estas personas. Estas empresas, de acuerdo con la información que nos dieron ayer, están contratando servicios de comunicación de Latinus, ¿ok? Y que no sabemos ya si ese dinero que le están pagando a Latinus viene de los 2.400 millones de pesos que les han pagado los gobiernos, porque esa parte no la aclaró Pablo Gómez. O sea, todos los ingresos de estas empresas solo vienen de estos gobiernos, no tienen ningún otro ingreso porque esa sería la única manera de saber que efectivamente son recursos públicos con los que estas empresas están contratando a Latinus y a las otras dos empresas, digamos, hermanas de Latinus. Si tienen otros ingresos, como por ejemplo por prestar servicios o vender productos a particulares, entonces todos sus ingresos no vienen del gobierno, por lo cual ya cuando se junta todo ese dinero, ¿no? El dinero público y el dinero privado en la empresa, ¿cómo nos aseguramos de que es efectivamente solo el dinero público el que le están pagando a Latinos? Esa es una de las grandes preguntas en este tema, porque eso no lo explicó Pablo Gómez. Ahora, antes de empezar a revisar las leyes, 3 o 4 cosas. Si Latinos o las otras empresas han cometido algún delito, por supuesto que tienen que ser llevadas a rendir cuentas y por supuesto que tienen que ser sancionadas. Eso nadie lo está negando y nosotras aquí creo que somos las primeras que pediríamos que pagaran por el delito que cometieron, si es que cometieron algún delito. Después, Pablo Gómez dijo que Loret y las demás personas no están siendo investigadas, pero enseguida expuso su información y eso es verdaderamente problemático porque esta es información confidencial que no tienen derecho a exponer. Tercera cosa y muy importante también, a nosotras, por lo menos aquí en Serendipia, no nos interesa defender a Latinos. No conocemos la empresa, no conocemos a Carlos Loret, ni a Víctor Trujillo, ni a María Scherer, ni a ninguna de las personas que están en esa lista. Ellos no nos pagan y aunque los conociéramos y aunque los pagáramos, aunque nos pagaran, lo que nos interesa aquí es darles a conocer a ustedes la información, no defender a esas personas, así como tampoco, y lo han visto, nos interesa defender al gobierno, ni a una parte ni a la otra. Entonces podemos entrar a esta explicación seguras y seguros de que no estamos de parte de nadie. Absolutamente de nadie, porque como les hemos dicho muchas veces, no le debemos nada a nadie, afortunadamente. Entonces, ahí está nuestra exposición de no conflicto de interés con ninguna de las partes. Ahora, vamos a revisar las leyes. Vamos a empezar con nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se supone que nos rige a todas las personas en este país, pero que parece que Pablo Gómez solo conoce el artículo 7º, que tanto menciona en la conferencia, ¿no? Dice, el artículo 7º, la libertad de expresión, sí, este gobierno nunca lo habíamos respetado tanto, pero a lo mejor se quedó ahí y no leyó el artículo 16. Vamos a ver qué dice el artículo 16 constitucional. Este artículo dice que todas las personas en México tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, excepto en los principios que establece también la ley, que tienen que ver con razones de seguridad nacional, salud pública o para proteger los derechos de terceros, lo cual en este caso, pues no está sucediendo. Entonces, si quiere Pablo Gómez y al parecer el presidente López Obrador quieren proteger el derecho, ¿no? La libertad de expresión en el artículo 7º, pero no quieren proteger el derecho a la protección de los datos personales de cualquier persona en este país, porque sí, el dinero que recibimos las personas de empresas particulares no es información pública, es información
confidencial. Y esto no lo digo yo, vamos a revisar la siguiente ley, que es el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley, además de decirnos qué información sí tiene que ser pública y a cuál tenemos derecho a tener acceso, también nos dice qué información no tenemos derecho a conocer. Y esta legislación nos dice que se considera información confidencial aquella que contiene datos personales de una persona identificada o identificable. O sea, que la podemos identificar por esa información. Esto incluye el secreto bancario, el secreto fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal. En este caso, el secreto bancario. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno de este país tendría que estar exponiendo en una conferencia que X persona tiene en su cuenta de banco tantas transferencias que suman tanto dinero, que fue lo que nos pusieron en esa tabla, de X empresa. Eso es algo que no es información pública y que tiene que ser información confidencial. Se tiene que quedar entre el banco y yo, la persona que está recibiendo esto, porque no lo están recibiendo estas personas directamente del gobierno. Ellos no tienen el contrato con el gobierno. Ese es un punto bien importante. Y ahora, la última ley, la penúltima ley que vamos a revisar es otra vez la ley de transparencia y acceso a la información pública, que también nos dice qué información tiene que ser reservada. Y esto independientemente, o sea, supongamos que ya no nos importa para nada el derecho a la privacidad de Loret, de Broso, de Dresser, de Córdoba, o sea, nos vale. Pero esta misma ley nos dice que tiene que ser información reservada, aquella cuya publicación y lista una serie de cosas, pero estas que escogimos para ustedes son específicamente muy importantes porque Pablo Gómez las está exponiendo a pesar de que tiene que ser información reservada por el propio bien del gobierno. A ver, tiene que ser información reservada aquella que obstruya la prevención o persecución de delitos. Nos está dando información de una investigación que está abierta. Él mismo lo está diciendo y nos está dando todo ahí en la conferencia matutina, algo que en otros casos no han hecho y nos han dicho no, como la investigación está abierta, no les podemos dar más información, pero en este caso, todo ahí, montos, quién recibió, de quién recibió, cuánto, ¿no? Todo ahí. También que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidades a los servidores públicos cuando la investigación siga abierta. Aquí, si hay corrupción en la entrega de estos contratos, los servidores públicos tendrían que enfrentar alguna sanción. Y nos está dando a conocer también esa información antes de que se cierre la investigación. Que afecte los derechos del debido proceso. Si hay una investigación contra las empresas, como repitió tantas veces, y no contra las personas, también estas empresas tienen derecho al debido proceso y nos están exponiendo todo en una conferencia pública. También que vulnere la conducción de expedientes judiciales o de procedimientos administrativos. Otra vez, hay un expediente abierto y lo expone todo en la conferencia. O que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos. Se supone que todo lo que vimos ayer está dentro de una investigación que está realizando la UIF. Y aún así nos expuso todo y expuso esta tabla también con los montos que recibe cada persona. Entonces, ni siquiera porque todo esto que incluye la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dice que esta información tiene que ser reservada. Les digo que parece que Pablo Gómez y nadie en el gobierno ha leído la ley de transparencia porque aún así, aunque les están diciendo expresamente, no puedes publicar esto, no puedes, tiene que ser reservada, pues ahí van y lo exponen, ¿no? En una conferencia que ven millones de personas. Y por último, tenemos el artículo 6º de otra ley, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, en posesión del gobierno. Esta última ley nos dice que el Estado debe garantizar la privacidad de los individuos y velar o procurar que terceras personas no incurran en conductas que afecten este derecho. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional en los términos que dicta la misma ley.
por disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. Entonces, muy similar a lo que leímos en el artículo de la Constitución, pero también está en esta Ley General de Protección de Datos Personales que tenga el gobierno. Seguramente están pensando, bueno, esto es un asunto de seguridad nacional. Bueno, pues no. La Ley de Seguridad Nacional establece que seguridad nacional es lo que pone en riesgo la soberanía, por ejemplo, del territorio nacional, ¿no? La defensa legítima del Estado mexicano, la preservación de la democracia. Esas son razones de seguridad nacional, que aquí se pueden estar desviando o triangulando recursos públicos, pues por lo que dice Pablo Gómez, sí, al parecer eso indica su investigación, pero ¿eso pone en riesgo la seguridad nacional? No. Y en nuestro país tenemos antecedentes de desvío de recursos públicos, pero, o sea, no acabaríamos de hablar de esto, ¿no? O sea, la estafa maestra, tantos casos en los que se desvían recursos públicos y no son asuntos de seguridad nacional, son asuntos que dañan el erario público, sí, son asuntos que pues son inmorales, sí, ilegales también, pero no son asuntos de seguridad nacional. Además, recordemos lo que hablábamos la semana pasada, que el mismo ejército ha declarado como información reservada, por ejemplo, declaraciones patrimoniales de personas que trabajaron en el aeropuerto de Santa Lucía, a quienes directamente el ejército les pagó por sus servicios y dicen, no te puedo decir cuál es su declaración patrimonial, que es una obligación, algo que tendrían que estar presentando por obligación al recibir recursos públicos y dicen que eso es información reservada por seguridad nacional, ¿no? Cuando están ellos sí recibiendo directamente recursos públicos, pero cuando llegamos al caso de Loret, de Broso, de Dresser, de todas estas personas que no recibieron directamente los recursos públicos, esta información sí te la doy, ¿no? Y te pongo la tabla y te digo cuánto le pagaron a cada persona. Entonces, ahí la gran contradicción de lo que hizo ayer el gobierno y ahí están no todas, porque seguramente, o sea, no fue una revisión exhaustiva, pero sí fue una revisión bastante detallada de las leyes según las cuales el gobierno no podía hacer lo que hizo ayer, no solo para proteger la privacidad de Loret y de Broso y de Dresser y de Scherer y de ¿cómo se llama? El consejero del INE, bueno, de él, de Lorenzo Córdoba, no solo para proteger la privacidad de esas personas y sus datos personales y su información confidencial, sino porque le convenía al mismo gobierno no dar a conocer esa información porque hay una investigación abierta. Si alguien conoce otra ley que regule esto, pues nos puede decir, pero es un poco de lo que tenemos en la legislación mexicana. Y bueno, por último, tenemos que el INAI ya está atento a las posibles denuncias que se puedan derivar de estos actos, ya lo informó hace un rato en sus redes sociales, dice que van a estar muy al pendiente de quien quiera denunciar porque sus datos personales, ¿no? Y su información confidencial fueron expuestas en la conferencia matutina y que, bueno, ya estudiarán el caso, cada caso será diferente al otro, tendrán que revisarlo individualmente, pero el INAI dijo que, bueno, por supuesto, como es su responsabilidad y su trabajo, pues investigarán esto si es que alguien presenta una denuncia. Eso sí, estas personas afectadas tendrían que presentar la denuncia, como ya hemos visto en otros casos. Ahí la gran contradicción de lo que hicieron ayer. Les digo, acabamos de revisar muchas justificaciones legales de por qué fue ilegal totalmente lo que hicieron en la conferencia matutina. Y otra vez, sí, a lo mejor nos cae mal Loret, a lo mejor nos cae mal Broso, pero eso no tiene nada que ver con que las leyes se tienen que respetar en este país. Y si nos están diciendo sobre todo que ellos no son sujetos de la investigación, ¿por qué exponer toda esta información? No me digan que eso no suena a intimidación, ¿no? O a persecución. O sea, no los estamos investigando, pero miren, esto es lo que ganan, ¿no? Y vamos a vulnerar su privacidad y sus datos personales. ¿Por qué? ¿Por qué si a ellos no los están investigando? O sea, el propio titular de la UIF cavó su propia tumba porque no, pues no, ellos no son sujetos de la investigación, pero tomen toda esa información que ni siquiera podemos argumentar que, como los estamos investigando a ellos, pues entonces por eso se las mostramos. No los estamos investigando, pero se nos antoja vulnerar
su derecho a la privacidad. Eso es lo que hizo ayer el gobierno y aunque haya muchas personas que como en cada caso siguen diciendo, pues sí, porque tenemos derecho y porque son unos corruptos y porque los recursos públicos, ya revisamos también cómo ni siquiera podemos estar seguros de que esos recursos públicos son con los que les pagaron a estas personas porque no fue tan detallada la explicación de cómo siguieron el dinero tan detalladamente, ¿no? Para saber y asegurarnos que son recursos públicos los que están recibiendo estas personas. Entonces, aquí lo importante es que si hoy son ellos y ellas, estas personas en la lista, Loret, Broso, Dresser, otra vez, todas estas personas, mañana puede ser cualquier persona y aunque digan que respetan el derecho de libertad de expresión porque no los están demandando, en la práctica, pues sí, no los están demandando, pero están exponiendo su información que tiene que ser pública y que tiene que ser privada, perdón, y que el gobierno tiene que cuidar. Entonces, nos vienen a contar este cuentito de que nunca había existido un gobierno tan respetuoso al derecho de libertad de expresión, pero si no me gusta lo que estás publicando, pues voy a exponer todos tus datos personales. Ese tiene que ser uno de los más grandes cuentos de este sexenio, uno de los más grandes ataques, sí, y no sabemos las razones detrás, no sabemos si al gobierno no le gusta lo que publica el medio, eso solo ellos lo saben y no hay ni siquiera razón para especular sobre eso, pero la realidad es que tiene que parar esta técnica de exponer información que no tiene razón para ser pública solamente porque al gobierno se le antoja. Y les digo, parece que leen hasta el artículo de la Constitución que quieren, porque si siguieran leyendo sabrían que esto no se podría exponer. Y si leyeran otras leyes, sabrían que esto no se podía exponer. Y claro que lo saben, simplemente no les importa y lo siguen haciendo una y otra vez. Y pues aquí está todo lo que dice la ley sobre por qué lo que dijo lo que hizo el titular de la UIF estuvo terriblemente mal.